Pues bien, antes de acabar con algunas preguntas más generales de nuevo, algo sorprendente, me acuerdo del año pasado cuando vi, pensando en Latinoamérica, vi Colombia, ¿no? El año pasado en la lista y me quedé bien sorprendido. Y este año ahora estamos viendo que están México, Colombia de nuevo, El Salvador, Honduras. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Latinoamérica? Porque estos países, porque creo que en nuestras mentes como evangélicos tendemos a asociar persecución con, bueno, los países que hemos venido comentando, ¿no? Países africanos, países asiáticos, pero países latinoamericanos en la lista de persecución. ¿Qué nos puedes decir sobre México, Colombia, El Salvador, Honduras? ¿Qué está pasando ahí? Sí, México y Colombia son dos países que reconocen la libertad religiosa. Yo he estado en Colombia, he estado en una iglesia donde había una congregación de, yo creo que eran como mínimo 500 personas y si no eran 1000. Y entonces, pues, y luego estuve en una conferencia de líderes cristianos de toda Colombia y había unos 200 líderes allí reunidos. Y todos estuvimos allí con total libertad. No hay, o sea, esto de podíamos reunirnos, podíamos cantar alabanzas, podíamos tener música fuerte, no había ningún tipo de restricciones en cuanto a nuestras actividades como cristianos. Lo que pasa es que Colombia tiene dos zonas principales, las ciudades grandes y las zonas rurales. Las zonas rurales tienen dos elementos. Por un lado, hay zonas dentro de la parte rural donde las tribus originales de Colombia tienen autonomía para establecer sus propias normas y sus propias leyes. Y lo que ellos han hecho es prohibir el cristianismo en su entorno. Por lo tanto, si hay alguna persona de una tribu que se convierte a Cristo y empieza a vivir la fe cristiana, pues esa persona llega a ser expulsada de esa región o se le causa todo tipo de ostracismo para que se sienta obligado a volver a su religión tradicional. Pero también, además de eso, hay la otra cosa que es la presencia de grupos criminales organizados, que en su día eran los grupos paramilitares que estaban luchando en contra del gobierno. Y aunque ahora ese acuerdo de paz parece que se está derrumbando, pero mientras tanto esos grupos paramilitares se habían convertido en grupos criminales y usando la región donde ellos estaban haciendo para fortalecer el comercio de la droga y otros tipos de actos delictivos. Y por lo tanto, cuando hay un cristiano que está allí y está enseñando a la población, no tenéis que vivir de esta forma, no tenéis que participar en las cosas criminales. Lo que están haciendo es minar el control de los grupos criminales sobre la población. Por lo tanto, los grupos criminales, cuando ven que hay un pastor, cuando ven que hay una labor cristiana dentro de su región, pues inmediatamente se vuelven en contra de esos líderes, en contra de esos pastores y les presionan de todas formas. Algunas formas de la presión que llevan a cabo es el secuestro de sus hijos para obligarles a ser parte de los grupos criminales. También les amenazan de una forma cruel y si eso no funciona, pues también llegan y los asesinan directamente. Entonces, esta es la situación en Colombia y la situación en México es muy similar. Aunque también en la parte del sur de México hay partes del país donde mezclan prácticas cristianas con prácticas de las religiones de las tribus que estaban en México originalmente. Entonces, los habitantes de esas regiones son obligados a participar en estos rituales, que son rituales paganos, aunque en un ambiente más o menos cristiano. Y cuando se predica el Evangelio y se les enseña a la población de que no tienen que participar en esos rituales, también esos rituales requieren comprar ciertos materiales a los terratenientes
y los terratenientes ponen esos elementos a unos precios exorbitantes, por lo tanto tienen el control sobre la población por medio de estas cuestiones de los rituales. Y todo esto, cuando se enseña que no tienen que cumplir con esas partes para que Dios les bendiga, entonces los terratenientes pierden su control sobre la población, por lo tanto van en contra de los que enseñan estas cosas, que son los cristianos. Y los cristianos lo hacen no tanto por pelear por los derechos humanos, sino por pelear por la salvación de las personas. Y entonces, cuando las personas encuentran a Cristo, cambian de vida, cambian de hábitos, cambian de rituales, dejan el crimen, y esto es lo que está minando el control de los grupos criminales también en México. Y entonces esto es lo que causa la persecución en América Latina. El Salvador y Honduras son dos países que no están en los 50 principales, pero sí están en la lista de los 74, y estamos viendo que están creciendo en este ámbito, y viene a raíz también principalmente de estas cosas que tienen que ver con los grupos criminales que están llevando a cabo su control sobre la población en las zonas rurales. Estupendo, muchísimas gracias por aclarar esto. Bien, pues tengo, sí, una pregunta general final antes de comentar algunas cosas de cómo encontraros, de cómo orar por vosotros, etc. Si comparamos ya entonces los datos que habéis publicado estos últimos días, 2021, y los datos del 2020 sobre la cantidad de cristianos asesinados, iglesias atacadas, cristianos detenidos y secuestrados, ¿la cosa ha mejorado o empeorado en los últimos 12 meses? En general, la cosa ha empeorado. Vemos que el índice de persecución ha subido. El mínimo para entrar en la lista el año anterior creo que era 60 puntos, y ahora es 62 puntos. Entonces, eso indica claramente que hay un aumento de la persecución a nivel general. En datos reales, en cuanto a asesinatos, ha habido un ligero incremento en el número de asesinatos con respecto al año anterior. Y aquí quiero puntualizar una cosa muy importante, que es puertas abiertas para no entrar en un alarmismo que no es real. Lo que no hacemos es publicar datos que no podemos verificar. Entonces, el número de asesinatos, cuando son asesinatos que se han publicado o se conoce y se puede verificar que ha ocurrido, pues entonces eso lo contabilizamos. Hay países donde sabemos que se llevan a cabo asesinatos de cristianos y no podemos verificar qué número real ha habido, pero tenemos cierta idea de cuántos serían. Por lo tanto, lo que en muchos casos hacemos es, si en el caso de que en un país hubiera, por decir algo, 90 asesinatos que podríamos adivinar que han ocurrido, pues en nuestra estadística ponemos 10. Porque sabemos que ha habido, pero no sabemos exactamente cuántos, y para ser conservadores ponemos un número conservador, aunque sabemos que podría haber muchos más. Por lo tanto, cuando publicamos que hay 4.000, casi 800 asesinatos en el año, estamos diciendo, este es el número que podemos verificar, y sabemos que podría haber muchos más. Y muchos más, pues es que no me atrevo a decir pues cuántos más serían, pero la idea es que sepamos que esto es lo que podemos verificar, y lo demás pues podemos adivinarlo, pero no vamos a darle una cifra. Y de eso, el 91% de esos asesinatos han ocurrido en África, en el continente africano. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, de que, porque hay países en Asia que tienen un índice muy alto de persecución, pero afecta lo que es la vida privada, la vida en familia, la vida en sociedad, la vida nacional y la vida de la Iglesia. Esos ámbitos donde se presiona la vida de los cristianos para asfixiar su vida cristiana
y en hacer que ellos sufran una presión tan grande que al final escojan por apartarse de su fe y vuelvan a la religión primordial del país. Y digo religión primordial del país porque aunque los musulmanes son los principales en toda la lista, muchos de los países, al menos 30 países, si no 35, son países musulmanes, también hay hindúes, hay budistas y también está la presión comunista y también lo que hemos estado hablando de América Latina, la presión que viene de grupos criminales. Por lo tanto, no podemos hablar exclusivamente del islamismo como una herramienta de presión sobre los cristianos. Y lo que hablamos de edificios afectados por la persecución, pues tenemos el ejemplo de que China es el país que más edificios ha afectado. Y es en parte, durante un tiempo, las iglesias cristianas no tenían un permiso para edificar, pero el gobierno local como que miraba para otro lado mientras los cristianos estaban edificando su lugar de culto. De repente, la ideología del gobierno ha cambiado y ahora dicen esos edificios son ilegales, hay que derrumbarlos. Y por lo tanto se están derrumbando iglesias que fueron edificadas en años anteriores. También hay iglesias donde, con lo que hablamos antes, de que había que quitar los símbolos cristianos y poner símbolos del Partido Comunista, pues están derribando las cruces de las iglesias. Y entonces estamos viendo estas cosas que están afectando también a la situación de los cristianos. Y luego también tenemos el tema de los secuestros y otras cosas. Y todo en general, lo que estamos viendo es que va en aumento la situación en el mundo. Estupendo, pues muchísimas gracias, Ted, por todo. Ha sido una entrevista muy enriquecedora.